Luego, Alexa, silencio. ¿Qué hay? Bueno, buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la estructura fundamental de vivir sanamente. Sin Cato hubiera sido imposible hacer lo que he hecho porque en los primeros años me estuvo orientando permanentemente. Y Muchas gracias, Guillermo. Eso es muy generoso y amoroso de tu parte. no, no, es la realidad. Y hoy nos va a contar su historia personal, todo este proceso. Cata, bienvenida. Muchas gracias. Lo primero que quiero contar es cuando Guillermo me dice, bueno, que hagamos yo le digo, pero a ver, yo no sé mucho, no, digamos que no he hecho ninguna práctica, curso o seminario formal. Lo que he tenido es muchas experiencias de acompañar a personas en la muerte, pero como experiencia y no como experticia, que es lo que yo escribo ahí. Y eh, entonces, entonces Guillermo me dice, no, pues rico compartir eso y yo le digo, perfecto, compartamos eso. Eh, y en ese momento Guillermo me dice la hoja de vida. Y yo le digo, la única hoja de vida necesaria para morirse o acompañar en la muerte es estar vivo, no hay otra. Eh, y me dice, no, pero cuenta. Entonces yo digo, o sea, ¿cuál es el sentido real? Y entonces cuando le digo yo, no, es solamente ser humano, no hay nada más, solo ser humano, em, con la luz y con la sombra que tiene cada uno, porque esos somos los seres humanos. Em, y, y de hecho, la sombra existe porque hay luz, básicamente. La luz empieza, cuando la luz ilumina, pues se ve sombra. Entonces es como eso y partir de ahí. Entonces, luego yo estuve reflexionando, empecé a reflexionar, bueno, ¿qué ha sido, qué ha sido esa experiencia de acompañar a personas en ese tránsito de la muerte? Y em, empiezo a decir, ok, es escuchar. Y entonces ahí es cuando ahí me río yo misma, de mí misma, porque yo me dedico a una cosa que se llama el método Tomatis, que es entrenamiento de la escucha. Entonces después me quedo pensando y digo, bueno, la hojita de vida si algo servía. Entonces, em, es básicamente escuchar. Eh, acompañar es estar presente, es escuchar. Y es estar presente para el dolor de la otra persona, de las otras personas y el dolor y el propio dolor. Y no tratar de hacer que el dolor desaparezca, sino es transitar el dolor, es realmente vivirlo en presente. Dolor vivido en presente probablemente no sea sufrimiento, no se convierta en sufrimiento, porque el sufrimiento tiene que ver más, por ejemplo, con el rechazo al dolor, con no querer que me duela, o con aferrarme al dolor. También el dolor puede ser un apego. Entonces, esa es como una de las más profundas lecciones que me ha dejado esa compañía. eh, de acompañar a las personas en la muerte es ese, estar presente para el dolor y no buscar que desaparezca, sino estar ahí. Mm, y presente para el miedo, el miedo se hace visible en la muerte de una forma muy diferente al miedo que estamos acostumbrados en la vida, eh, porque el miedo en la vida es más opuesto al amor. Es más, el miedo implica que yo no confíe plenamente en el proceso de la vida. En cambio,
el miedo en la muerte es más amor a la vida. O sea, el miedo en la muerte es amor y es como amor a la vida, porque es un miedo más biológico y desaparece pronto. Eso es muy importante. El miedo, cuando yo tengo miedo a algo, es un miedo que es más crónico, está más ahí. En cambio, el miedo a la muerte a la muerte se siente, como digo, es amor a la vida, ese miedo se siente, pero desaparece mucho más rápido. Las personas con las que yo he estado en la muerte, cuando realmente ya están en el proceso de la muerte, no hay miedo. No hay miedo, hay una profunda paz, claro, hay dolor, hay emociones, hay llanto, hay risa, hay todo. Eh, pero hay, pero hay una profunda aceptación eh, y casi no, casi con no, es una aceptación además con alegría y con paz, como es muy, muy bonito. Acompañar también es ir como, no sé cómo decirlo, como a ese espacio del alma con otro ser humano, sin creer que somos responsables de encontrar una salida, que es lo mismo, es un poco lo mismo del dolor, pero amplificado, em, que es estar en el alma con el otro, e ir a ese espacio sagrado. em, que es mucho más amplio y va mucho más allá de la personalidad, porque las personalidades están presentes y siguen presentes. El que es extrovertido sigue siendo extrovertido. Ujú. El que Sí. es introvertido. Tiende, si tiende a desvanecerse, es como si se atenuara, es como si se atenuara ese ruido. Es como la función del Zoom que dice que atenúen los sonidos de afuera y solo se escuche más la voz del hablante. Es como eso lo que pasa también con la personalidad en el proceso de la muerte. Ahora la muerte, como ya nos han hablado todas las personas que han hablado, es un proceso, no es una cosa que hay un instante en donde efectivamente el hilo de conciencia y el hilo de vida se retiran. Bueno, el hilo de conciencia por lo general se retira un poquito antes, pero luego se retira el hilo, el hilo de vida. Cuando se retiran esos hilos, en ese instante, sí es, digamos, la muerte física, pero el proceso de la muerte es un proceso mucho más largo, tanto antes como después de que se ha retirado el hilo de vida. Em, y ahí es importante también es estar presente y escuchar para no tratar de encontrar soluciones a todas las cosas que se presentan. Eh, y eso también es una lección que he aprendido importantísima para la vida. Uno siempre quiere arreglarlo todo y resulta que eso, primero, todas las personas tienen ese derecho sagrado de su propio camino y de sus propios aprendizajes, que esa también es una lección muy valiosa, sobre todo, por ejemplo, con los hijos. Con los nietos ya está aprendida. Uno a los nietos los deja hacer lo que les provoque, pero a los hijos no tanto. Entonces, es como esa lección aprendida de, ok, ese es un derecho sagrado. Cada cual tiene el derecho sagrado a su propio aprendizaje y acompañar significa acompañar amorosamente, estar presente amorosamente, incluso en el sufrimiento, pero uno no le puede evitar el dolor y el sufrimiento a nadie, a nadie. Ese es otro gran como aprendizaje. Y ahí es honrar el espíritu
y no enfocarse tanto en el intelecto. Y esa ha sido una lección grande para mí porque yo he sido siempre muy mental. Entonces, y eso, digamos, es súper importante reconocerse uno su personalidad. Entonces, no es desde la cabeza y no es desde entender, sino desde la profunda comprensión, que es distinto a entender. Mm, yo me encontré, también reflexionando, me encontré una frasecita que no sé de dónde salió, no sé de quién es, probablemente es del grupo de Santiago Rojas, hace unas reuniones todos los jueves con un grupo grande de terapeutas, médicos, etcétera. Eh, y probablemente salió de ahí, o sea, probablemente sea de Santiago, pero no lo sé. Aunque cuando uno le pregunta a Santiago, él siempre dice, no, nada, nada de lo que yo digo es mío. Pero bueno, dice, toda sabiduría es conocimiento obtenido por la experiencia y puesto en práctica por el amor. A eso me refiero con comprender, más que entender, porque es desde la experiencia real. Eh, También se trata de escuchar con el corazón en ese sentido y entonces no estar analizando con la cabeza. Quien me ayudó a mí a poner todo esto en palabras se llama un señor, ese sí lo tengo acá, Alan de Wolfeld, porque esta es una de las cosas que sucede. Entonces yo estaba en sintonizada en la muerte y aterrizando, tratando de aterrizar todas esas vivencias. Entonces, estoy buscando algo en Google para hacerlo y eh, como que nada me encuentro, y dije, bueno, pues nada, entonces contaré simplemente lo que viví y ya veremos qué pasa, porque no hay nada que hacer. Y estoy buscando en mis notas, en las notas del celular, la cuenta del banco, o sea, nada que ver. Y de pronto me sale este señor, una cosa que yo tenía desde hace años y ni siquiera me acordaba que la tenía, y es quien me ayuda a aterrizar todo esto en palabras, básicamente, porque son más, acompañar en la muerte tiene que ver más con el sentir. Y poner el sentir en palabras es muy complejo, porque tiene que pasar por la cabeza. El lenguaje el lenguaje es muy humano, la palabra es divina, el lenguaje es humano, pero poner en palabras, estructurar el lenguaje, que es nuestra forma de comunicación, eh, digamos, más evidente, eh, implica que yo tengo que pasar por la cabeza. Entonces, y es dar testimonio de lo vivido sin vivirlo por el otro. Y que es dar testimonio es mucho más que contarlo. Es dar testimonio, es dar esa presencia y es honrar eso con la vida, con la vida. Es decir, en la cotidianidad. Eh, Y otra cosa que ponía yo es como es caminar al lado, es hombro a hombro, estamos juntos en esto. También aquí hay una cosa súper importante y es en el sentido de escuchar, es las personas, y esto también ha sido como común a las personas que he acompañado, mm, siempre quieren conversar, contar, historiar. Es como si hablar de historias de la vida. eh, Fuera no solo liberador,
sino como que diera esa sensación de yo existí y yo importé. Obviamente todos importamos, no es que todos importamos solo por el hecho de ser y existir, pero es como hacer eso evidente en las historias. Entonces, y en las historias es cuando digo yo que uno pasa del llanto a la risa en segundos cuando uno está acompañando a alguien que muere. Esa es otra cosa súper importante, permitir que lo que sea se manifieste. Si es llanto, si es risa, si es rabia, es rabia porque uno tiende, no pensemos en eso, no te preocupes, no llores, tranquilo. Y eso además es tratar de que a mí tampoco me toque tan duro. Eso es en realidad, es más pensando en sí mismo que en el otro. Cuando tratamos de calmar es como, no quiero ser tan vulnerable, no me quiero mirar en ese espejo. Entonces, porque acompañar a otro en la muerte es verse a uno mismo, no hay nada que le dé a uno más conocimiento de sí mismo que eso. Y aquí voy a entrar un poquito con mi amiga que hizo la eutanasia y para eso tengo que contar un poco mi historia. Yo estudio en el Sagrado Corazón de Jesús, Niza Norte, en Vos Confío. Eso significa que yo crecí con monjas. Monjas maravillosas que fueron muy inteligentes porque en algún momento de mi vida también tuve una ruptura con eso importante y estando en el colegio, en la adolescencia, yo hice una ruptura y entonces en una clase de religión básicamente, hoy me acuerdo de esta pobre monja y digo, ay Dios mío, pobrecita. Ella dijo algo del infierno. Y yo dije, si a mí me toca creer que el infierno existe, prefiero no creer en Dios. O sea, si Dios tiene un infierno, yo no creo en Dios. Me declaré atea, además, en público, en colegio de monjas y en un salón de clase de unas niñas de 13 años. O sea, esto fue, por eso digo hoy que pienso en esa monja y yo digo, uff, debió ser bien difícil para ella ese manejo con todo el mundo. Em, Entonces yo viniendo de ahí, de todas maneras, esa ruptura que yo hago en ese momento es una ruptura de miedo, básicamente. Yo no puedo creer, o sea, me niego a creer en un Dios que castiga, por ejemplo, pero es miedo por una profunda creencia de que eso es posible, porque fui criada así, o sea, educada de esa manera. Y profundamente, después de eso, bueno, profundamente religiosa además, em, que es distinto a espiritual, pero es un camino de espiritualidad la religión. Es diferente la religión a la espiritualidad, pero es un camino. Depende cómo se camine. Entonces, después de eso, en que dudo de todo, hay otro momento más adelante en que yo literalmente digo, pero ¿Dios existe? O sea, ¿qué es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién? Como esas preguntas que básicamente no tienen respuesta, que es preguntarse sin respuestas. Y siento una paz infinita en donde yo entiendo que sí hay una conciencia mucho mayor que todo lo incluye y todo lo abarca. Y ahí arranca un camino diferente al de la religión católica tradicional, pero que tienen todos los puntos en común, todos los puntos en común. El asunto es cómo se vive o cómo nos lo cuentan.
Em, entonces, cuando estoy con mi amiga Luz Clara y ella me dice, Catalina, yo quiero, además, ella y yo fuimos compañeras de la universidad y nos habíamos dejado de ver mucho tiempo y yo no era tan amiga de ella, ella tenía amigas más amigas. Entonces, cuando ella me cuenta esto, de hecho yo me entero que ella está enferma por otra compañera de la universidad que era más amiga mía que ella. Entonces me cuenta, me dice, oígame, no, está malita, no sé qué. Y entonces yo la llamo, la visito, la visito un par de veces y como a la tercera vez me dice, Catalina, ¿usted me acompañaría en este proceso de eutanasia? Ella teníamos muchos puntos en común, además de haber compartido la universidad, y es que bueno, las dos grandes lectoras y disfrutábamos enormemente de la literatura, entonces eso también era como otro punto de conexión y eso lo cuento porque una de las herencias y más lindas que me dejó fue su biblioteca. em, y en ese momento me dice, usted me acompaña en el proceso de la eutanasia, tenemos hijos de las mismas edades además. Mariana, la hija mayor de ellas, de la misma edad de Lucía, mi hija mayor, y Juan Pablo, el hijo de ellas, de la misma edad de Pablo, mi hijo menor. Y todos esos puntos en común hacen que sea más fuerte porque me identifico más con ella. Entonces, ahí sí. Esa realidad que es de apuño, pero que nos encanta separarnos de ella porque nos da cierto alivio y por eso también digo que es desde el miedo y no desde el amor, porque desde el amor somos absolutamente todos lo mismo, pero desde el miedo sí nos gusta vernos bien distintos para que eso no me vaya a tocar a mí. Entonces, en esa conexión, cuando ella me dice, me acompaña en la eutanasia, en mi cabeza pasan mil pensamientos a millón. Lo primero que yo hago es decirle, claro que sí, Luz Clara, lo que usted quiera y como lo quiera. Eh, y ella me dice, es que tengo que pasar por cita por psiquiatría, por psicología, por todos los médicos, para que determinen que realmente, digamos, me voy a morir. El plazo no era mucho, eran como 3 meses, pero ella realmente no quería. Y ni siquiera era por ella, no era que no quisiera sufrir ella, sino que no quería hacer pasar a sus hijos por lo que ella había pasado con su mamá. Ella acompañó a su mamá con cáncer terminal y para ella fue muy difícil. Entonces, ella decía, yo no quiero que mis hijos pasen por eso. Yo no quiero que les toque eso, quiero que sea una cosa más, más sencilla, más simple, más amorosa, más tranquila. Entonces yo le digo que sí, que yo la acompaño. Sin embargo, eso vuelve y despierta en mí eso que pasó en la adolescencia de, esto va contra todo lo que a mí me enseñaron, o sea, va contra mis creencias más profundas. Eso lo tengo impreso en el tuétano. ¿Cómo me saco yo esto entre los huesos, de entre la sangre? Dios mío, eso está en el ADN. Entonces, y hago un poco lo mismo, lo mismo que hice en la adolescencia, que es decir, ok, voy a acompañar a mi amiga, pase lo que pase. Y entro en una calma total, pero eso me lleva a la reflexión sobre yo yo haría eutanasia conmigo.
Esa es una pregunta que aún no me he respondido, ¿no? Esa está ahí todavía. Em, entonces, acompañar en la muerte también toca todas nuestras creencias. Mueve el piso. Literalmente hace uno que uno se mire y se pregunte todo sobre la vida, sobre cómo la está viviendo, sobre a qué le doy importancia y a qué no, porque aquí entonces voy a unirlo con otra cosa que pasa y es que en el proceso de la muerte hay que solucionar una cantidad de cosas de la vida humana física de este planeta. Hay que cancelar el celular, hay que dejar todos los papeles en forma, hay que decidir a quién le va a dejar uno qué. Claro, hay cosas que están bajo la ley de la herencia de la cosa, pero digamos, hay muchas decisiones que toca tomar ok, si yo vivo en arriendo, pues tengo que avisarle a la persona del arriendo porque entonces no puedo dejar el chicharrón de que al siguiente mes tienen que pagar un arriendo mis hijos o mis hermanos o mis papás porque yo no avisé. Entonces, hay que solucionar también, hay que dejar todo arreglado para todo el mundo. Y esa es otra lección, porque es que resulta que las personas que yo he acompañado a morir, en su gran mayoría, excepto una que voy a contar ahorita, tienen todo, como han hecho todo ese proceso, han dejado todo arreglado, claramente arreglado. Entonces, han cancelado el celular, han decidido qué, para quién, qué, cómo, incluso han hecho traspasos de bienes para que no haya, que no sean herencias, sino que sea en traspaso de bienes en vida, por ejemplo. Han hecho muchas cosas y en eso sí, ahí sí que hay que acompañar en lo que cada cual quiere. Exactamente en esa voluntad. eh, en esa última voluntad o voluntad es una, pero últimas decisiones. Mm, entonces, pues es complejo porque está uno en, está uno en esos dos planos y es maravilloso ver cómo no son opuestos, no son distintos, es exactamente lo mismo en distintos, no sé, momentos, frecuencias, pónganle el nombre que quieran, pero es exactamente lo mismo. Es la resolución de cosas y entonces aquí viene el otro personaje que muere muy repentinamente. Entra, entra a la clínica, no tan enfermo, obviamente va a la clínica porque se siente mal, joven también, pero en 3 días, literal, se muere. Entonces ahí es donde uno hace patente y en carne propia que uno se muere en cualquier momento, que el único requisito, como dije al principio cuando estábamos teniendo una conversación informal, el único requisito necesario para morirse es estar vivo, no hay ningún otro. Entonces, eh, empieza uno también a ver, ok, si yo me muero esta tarde, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, empiezan todas las cosas que consideramos mundanas y las que consideramos espirituales a entrar en juego, aunque son, vuelvo y repito, que son lo mismo. Y aquí hace
aquí funciona muy bien una frase, me parece que es de Taylor de Chardin, que dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. No somos humanos viviendo experiencias espirituales, sino somos seres espirituales en una experiencia humana. Entonces, es lo mismo. Y ahí entonces empiezo yo a preguntarme, ok, ¿qué quiero y cómo quiero mi muerte? Y yo creo que esa es una reflexión, ¿y qué quiero y cómo quiero mi vida? Yo creo que esa es una reflexión importante eh, para todos. Y además es muy, muy, muy liberadora. Y aquí voy a entrar a contar otra historia de mi pasado. Y es que yo tuve cáncer hace 20, no me acuerdo tan, 40. Uy, Dios mío, 20, sí, 20. Digamos solo 20. Son muchos años. Entonces yo tuve cáncer hace 20 años. En ese momento mis hijos tenían como, no, 9, 8 años, algo por el estilo. Y en ese momento, bueno, lo primero que hay ante la noticia es, es como un, ¿qué? Y es como quedar ahí como en un suspenso y luego un pánico, pánico total, que ese es el pánico que yo digo que es amor a la vida, porque es el que nos pone en acción, es el que nos dice, ok, esto es lo que está pasando y tomamos las acciones cualquiera que sean. De hecho, por ejemplo, orar es una acción, meditar es una acción. Es que nosotros creemos que hacer es únicamente moviéndose, pero la quietud también es una acción. Entonces, pone en acción los mecanismos que necesitemos, que tengamos que usar. Y en ese momento, mm, y aquí va lo de profundamente liberador. Yo, en ese momento me dicen cáncer y yo digo, pues me morí. Y entonces mis hijos, y tan chiquitos, y mi marido, y entonces empiezo a sentir paralelamente un compañerito de colegio de mi hijo se le ha muerto a la mamá de cáncer. Entonces yo empiezo a mirar eso y yo digo, ok. Y siento, no es ni siquiera que piense, siento en lo más profundo de mi corazón la fuerza de la vida. Y yo digo, la fuerza de la vida está por encima de todo. Yo le voy a hacer mucha falta a mis hijos, pero no me necesitan. No me necesitan. Puede que les haga falta, pero necesitarme no me necesitan. La fuerza de la vida es mucho mayor. Y eso fue profundamente liberador para mí en ese momento. Y para la vida, como no me morí porque pues aquí estoy sentadita, para la vida, para ellos también fue liberadorcísimo, porque los pude dejar ser lo que fueran, seres humanos, ser seres humanos, porque eso en últimas es lo que somos. Entonces, eso fue maravilloso. Ahora, no hay que confundir. La vida misma tiene límites, tiene leyes, tiene normas, existe la ley de la gravedad. Si yo me boto algo, cae. Si yo me tiro, me pego. Si yo me tiro de una altura y me caigo, me pego. Entonces, esa es una ley de la vida, la ley de la gravedad. Está la ley y están los límites. Entonces, dejarlos, o sea, liberarme de eso y liberarlos a ellos de esa carga tan pesada, no significa que no haya límites, que no haya leyes, porque es que la vida naturalmente los tiene. De hecho, el último límite de la vida es la muerte, de la vida orgánica, ¿no? Porque la muerte es vida. Y eso creo que lo hemos hablado también
en muchas charlas de este ciclo. No es un, no se acabó. Ahora, hay personas para las que se acabó. Y eso también, si uno acompaña a alguien en que siente que se acabó, y esto sí lo aprendí de Santiago, él un día y es decirle a la persona, listo, no cree en nada, 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 órale, busque la luz. No, simplemente en el momento de la muerte, vaya a la luz. No, no pasa nada, no hay que creer en nada. Em, entonces, es profundamente liberador y yo sí creo que es un ejercicio que, que debería ser cotidiano. Es decir, ¿hoy qué? Si yo me muriera hoy, ¿qué? Y realmente lo que queda es puro amor, porque uno es, ¿qué es importante? Si yo me muriera hoy, ¿qué es realmente relevante? ¿Qué es realmente importante? Y solo está lo que uno quiere, lo que uno ha amado, la vida misma, no hay más. Es como ese sentido de la vida. Mm, Otra cosa que, bueno, no he hecho sino hablar y voy a hablar de los dones del silencio sagrado. Acompañar en la muerte también es silencio. Muchas veces es estar juntos en profundo silencio y respetar ese silencio sagrado, no tratar de llenarlo con palabras. Pero eso es lo mismo en la vida. En la vida hay muchos momentos de silencio y no hay que buscar llenar los silencios con palabras. Es solo dejar que ese silencio, que además cuando es silencio sagrado es un silencio pleno, es un silencio eh, que llena todos los espacios y es un silencio cálido, no es un silencio incómodo. Yo tengo un amigo muy cómico que dice, cuando está calibrando como, ¿qué tanto puedo estar yo con esta persona? Dice, ¿usted se iría a Pitalito en flota con esa persona? Es como, entonces, es eso. Si yo soy capaz de irme a Pitalito en flota, probablemente va a haber muchos ratos de silencio porque no podemos. Entonces, soy capaz de compartir un silencio cálido, cómodo, grande, porque es esa amplitud, sin sentirme incómodo. Es como eso, como preguntarme todas esas cosas. También se trata de respetar el desorden y la confusión. Hay momentos de confusión y no de tratar de imponer un orden lógico. Entonces, como, no, entonces hagamos esto primero y esto después, sino a veces es solo confuso. A veces la persona que está en el proceso de la muerte ni siquiera sabe, como en la vida. Por ejemplo, yo todavía estoy en un proceso confuso con respecto a la eutanasia, con respecto a mí misma. Y es un proceso. Entonces, si yo le trato de imponer orden a eso, que es decir, ok, tengo que decir ya, sí o no, ¿cómo lo hago? Eh, Voy a forzar algo que todavía no está, que todavía no está listo, que todavía no ha entrado en esa profunda comprensión. Y aquí funciona muy bien algo eh, que es muy de la religión católica, que es entregar. Entréguele a Dios. Bueno, entréguela aquí al universo, entréguele a la conciencia, entregar eso y decir, hacer la pregunta y dejarla sin respuesta. No obligarnos a responder todo, que es lo que a nosotros nos gusta.
pero eso es del cerebro. El cerebro sí necesita respuestas. El cerebro siempre necesita respuestas. Entonces es como salirse de ahí y lanzar esas preguntas sin esperar ninguna respuesta. Para eso, al trabajar con Tomatiz, que es de escucha, también trabajo mucho con neurodesarrollo, niños con dificultades. eh, y las dificultades de la escucha, ¿cuáles son? Básicamente dificultades de autorregulación, dificultades de comunicación, dificultades de bienestar, dificultades emocionales, porque la forma como uno escucha es la forma como uno se relaciona con el mundo. Entonces, ahí, en ese sentido, también he aprendido que al cerebro le gusta, lo calma a uno con curiosidad, por ejemplo. Entonces, eh, cuando uno quiere una respuesta, si uno hace un gesto de curiosidad frente a eso y uno hace, por ejemplo, a ver, ¿cómo será? Y miro, ve, voy a mirar esto, a ver cómo es que es, cómo me hace sentir, dónde lo siento, tin, tin. El cerebro se calma porque está investigando y deja de buscar la respuesta. Porque eso es neurológico, o sea, eso no, y eso es neurológico porque lo necesitamos para la vida, porque lo necesitamos para la cotidianidad, porque necesitamos resolver las cosas, que es un poco. Eh, y aquí va la diferencia que es lo que yo escribí, que es la conciencia del alma siempre es impersonal, inclusiva, sintética, y ahí los invito a ver lo de los 12 portales del alma. Eh, Mientras que la conciencia del cerebro es todo lo opuesto, es personal, exclusiva y analítica, pero ambas son absolutamente complementarias porque la conciencia del alma nos da el sentido profundo, nos da el significado, o sea, es como, sí, es la que nos da el propósito y el significado, pero la conciencia cerebral, que es analítica, que tiene que hacer cosas, que pone todo en orden, que le gusta tener todo bajo control, eh, también es muy importante en el plano físico. Nosotros aquí estamos en una experiencia del alma, que es lo que nos ha convocado, que es lo que le da el propósito y el significado a estas reuniones. Pero están en un salón, sentados en unas sillas que Guillermo consiguió, que tuvo que hacer, y eso es completamente racional y mental. Eso es darle tierra a lo espiritual. Eso es, eso es ser, eso es ser seres espirituales viviendo una experiencia humana, que en la experiencia humana pues tenemos que estar, digamos, ubicados básicamente en cada momento determinado. O sea, estar presentes, estar atentos. Y estar atento no solo es estar atento, es muy importante es estar atento a sí mismo, a poner la atención en mí, ampliándola desde mí. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? Y es más en el sentir que en el pensar, y eso es complejísimo. Es más, de hecho, si cuando empezamos a poner muchas palabras, ya nos salimos del sentir y nos fuimos a la mente. Cuando solo ponemos una palabra como decir, ¿y cómo calmamos también al cerebro con eso? Decir pensando. Por ejemplo, si yo empiezo a decir muchas palabras, yo digo pensando y mi cerebro se queda tranquilo. Ah, sí, es que estoy pensando. Mm. Como, y aquí viene
Esto también lo dice Alan de Wolfelt, que dice, acompañar se trata de tener una actitud de curiosidad, básicamente, de quiero comprender, quiero estar ahí, pero no lo sé, no sé nada. Entonces, es como vamos a aprender, vamos a investigar, vamos a ver qué pasa. Em, y otra cosa que he aprendido y tiene que ver con la voluntad, y es algo que también ya se ha hablado acá, es que la muerte es una decisión. Cuando la muerte viene, cuando venimos en un proceso de muerte natural, del que somos conscientes, del que hemos sido y estamos siendo conscientes, la muerte, yo he visto cómo es una decisión de la voluntad, es como ya. Eh, las personas deciden. De hecho, yo tengo, bueno, esta historia sí es un poco única, pero es real. Una tía mía, Ángela, mi tía Ángela, eh, le diagnostican cáncer de hígado, creo que era hígado y páncreas, bueno, y no había en ese, además estoy hablando de hace, básicamente yo creo que 30 años. Entonces, a ella le diagnostican cáncer y le dice que tiene entre 1 y 3 meses de vida. Ella literalmente coge un almanaque, calendario, mira días y dice, ay, en 25 días es el día de la Virgen de X, no me acuerdo cuál Virgen era, de la Candelaria, de la cualquiera, una Virgen. Entonces dice, yo me voy a morir ese día. Cierra su almanaque, empieza a hacer todo el proceso primero, eh, llamar a todos los hijos bien afuera, entonces contarle a los hijos, reunirlos, hacer toda esa parte física de, ok, tengo que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Mm, y se muere el 25. Es que me acuerdo que la fecha era 25 y ni siquiera me acuerdo de qué mes. Me impactó tanto el 25, eh, ni siquiera me acuerdo de qué mes, y se muere ese día. Ese día ella se muere. Cuando muere mi papá, por ejemplo, él dice que se quiere, él estaba enfermito hace muchos años, tenía una enfermedad crónica y de pronto dice, ay, yo ya me cansé, yo ya he vivido lo que tengo que vivir, yo ya me cansé, ya me quiero morir. Y entonces el médico le da un antidepresivo, porque entonces dice, ay, no, es que está deprimido. Le da un antidepresivo y ese antidepresivo lo duerme mucho. Entonces se lo quita y resulta, bueno, se lo quita y entonces él vuelve y se despierta. Conversamos, se despide de todo el mundo, eh, porque él se va a morir. Él ha estado más enfermo físicamente en otras ocasiones que en esa ocasión. Las anteriores veces ha estado en la clínica malísimo, cuidados intensivos, vuelve y sale. Esta vez no está tan enfermo. Realmente no está enfermo en ese momento, pero él decide que ya ha vivido lo suficiente, que ha tenido una vida plena y que ya está cansado. Em, y se despierta, conversa con todo el mundo. Esto estamos en un sábado cuando se despierta, dura una semana dormido, le quitan el remedio, se despierta el sábado, está perfecto, conversa con todo el mundo. Yo ahí le digo otra lección súper valiosa. La muerte nos da permiso, claro, es mi papá, entonces también tengo una relación muy profunda y muy cercana.
pero la muerte nos da el permiso, es como si nos diera permiso de realmente quitarnos todos los disfraces y máscaras y ser como lo que somos y hacer las preguntas y conversar de lo que queramos. Entonces yo le pregunto, oye, pa, ¿a ti no te da miedo morirte? Y él me contesta, no, hijita, no, no me da miedo morirme porque yo he vivido tranquilo, entonces me muero tranquilo. Y es ahí cuando entiendo también, comprendo, aprendo otra profunda verdad y es que uno se muere como ha vivido. Eh, y ahí me entra otra preocupación típica. Entonces yo, uy, yo soy acelerada, ansiosa, quiero hacer todo. Y entonces, y ahí tengo una conversación con el Salucía Arango, y le digo yo, y él cita, y yo bien acelerada que soy, tengo en ese momento, tengo, a ver, mi hijo Pablo tenía 2 años, o sea, yo tengo 34 años. En ese momento yo tengo 34 años, entonces yo le digo, el cita. El Lucía Arango también del Sagrado, también niña del Sagrado Corazón, ¿no? Entonces, al mirar hacia atrás, yo digo, bueno, las monjitas algo hicieron bien. Entonces, eh, eh, y Elsa me dice, ay, Cata, igual puede que tú seas acelerada, y entonces, pero esa tranquilidad se refiere es más a la bondad y a la voluntad al bien que a cualquier otra cosa. Y eso también pues tiene un efecto tranquilizante. Pero aquí lo que quiero contar, en realidad lo que importa de esto es cómo la muerte nos confronta con cada aspecto de nuestro ser, con cada uno de los aspectos, con cada una de las, sí, de los aspectos. Uy, yo también quiero una agüita aromática. Voy a, por aquí tengo. Salud. Catalina, perdona, hay una pregunta. Tú dices que Claro. acelerado, ansioso, Ujú. tú dices que se mueren también un poco así o No, pues no, lo contrario. Mi angustia era esa, ¿no? sí, Pues precisamente por ansiosa, entonces me angustio con eso, porque si no fuera ansiosa, eso no me angustiaría. Entonces, em, por acelerada, ansiosa, estoy hablando de igual también estoy hablando de hace 30 años, porque de todas maneras, uno, la vida nos da la oportunidad de hacer un trabajo consciente en cualquier momento. Entonces, Elsa dice, eso no importa. Esa tranquilidad no se refiere a la ansiedad, ni a la angustia, ni al acelere. Esa tranquilidad se refiere a la bondad y a la voluntad al bien. De hecho, el bien, Es decir, como a ser buena gente. la la de de los las demás. demás. Entonces, es más eso, es más eso. Cata, en todo esto que has estado contando, pues hoy estás viviendo una experiencia muy interesante porque es la relación con una persona súper independiente. Sí, ¿Cómo ha sido eso? pues ha sido maravilloso por muchas razones. También aquí tengo que hablar un poquito de la historia. Yo em, he tenido una relación compleja y difícil con mi mamá toda la vida porque ella tiene una personalidad muy fuerte, eh, muy independiente, lo cual es una maravilla. En realidad, también también ha sido, digamos, muy controladora, muy... em,
qué se hace y cómo se hace y qué está bien y cómo está bien, ¿cierto? Entonces, eso hacía que fuera complejo. Ah, y en algún momento, en algún instante de mi vida, yo misma me digo a mí misma, el día que mi mamá se muera, voy a hablar pasito, porque es que eso es matemática pura. Imagínense ustedes que yo estoy oyendo por ahí el caminadito de mi mamá. Entonces, eh, y yo todavía no he hablado esto con ella. El asunto es que no quiero que lo escuche sin haberlo hablado. Básicamente, un día yo digo, uff, el día que si mi mamá se muera, yo voy a sentir una culpa, y esto también es desde el miedo y desde la creencia y desde todo eso. Por eso es tan importante como conocernos, y por eso es tan importante mirarnos para reconocer desde dónde sale qué, porque solo verlo ya es un paso gigante. Entonces, digo yo, ok, la culpa que me va a dar va a ser una cosa seria. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y empiezo estoy hablando de hace años, no estoy hablando de ayer, ni antier, ni hace 3 meses que se vino a vivir acá, o 4 o 6, desde Semana Santa, no sé cuándo es eso. Bueno, entonces, en ese momento decido, ok, vamos a, ¿cómo se llama esto? Recomponer, eh, como lo de la cerámica japonesa, cuando se rompe o tiene Reconstruir, grietas. ¿Cómo? reconstruir, reparar. Reconstruir es eso, sí, pero es reconstruir con la mejor voluntad y con oro. La Con el cerámica alma japonesa la pegan con oro. y Eso con el tiene un alma. nombre que no me acuerdo. Eso. Entonces empiezo a hacer como a poner atención en eso. De hecho, es que la energía sigue a la atención, y la intención enfoca. La intención enfoca la atención y la energía sigue la atención. Entonces empiezo a ir en ese sentido en la atención, y empieza poco a poco a tejerse con esos hilos invisibles. Yo digo que son de oro porque son absolutamente amorosos, brillantes, bonitos. Entonces, empiezo a trabajar con eso, y ha sido poco a poco, o sea, y desde hace años. Esto no es hace poco, años. Cuando ella todavía estaba en su casa, entonces yo empiezo a ir más, a verla más, a llamarla más, a estar mucho más presente, y cuando estoy presente también a estar presente en mí, o sea, saber ese ¡pum! Dijo lo que me detona, vea pues, muestre qué es lo que hay ahí detrás de eso. Ah, ¿sí? Como con esa, literal, con esa curiosidad de ver qué es lo que pasa ahí. O sea, ¿qué es lo que hace que me detone? ¿Qué es lo que hace que me sienta ese, uy, no quiero? Y comprender. Y nos empezamos a acercar, acercar, acercar. En septiembre, como cuento el año pasado, se pone malita, clínica, sale el 21 de diciembre. Pensamos que la Navidad iba a ser en la clínica Marley de Chía, pero no. Sale el 21 de diciembre. Sale a la casa de mi hermana Isabel, se está en la casa de mi hermana Isabel hasta
hasta Semana Santa, hasta Semana Santa. Y ahí yo voy, allá voy, pues la visito, acompaño, estoy con ella, no sé qué. Y luego decide, ella misma decide que quiere venir acá y yo también obviamente la invito, ¿no? Bueno, ella ya había estado, es que habían sido como turnos, va, viene, y de pronto yo digo, no, ¿qué es esta tan horrible? ¿Cómo puede uno, qué pereza, uno trasteado de hijo en hijo? O sea, me pongo yo en esos zapatos, hijo, y no, qué pereza. Entonces empiezo a hablar con ella y decirle, oye, mamá, pero ¿cuál es tu escenario ideal? ¿Tú qué te imaginas? Y entonces ella dice, yo me imagino como dos apartamentos, uno al lado del otro, donde yo aquí viva sola e independiente y aquí viva alguien que sea maravilloso, que me pueda hacer compañía, que no sé qué. Y entonces, eh, de pronto yo miro mi jardín y digo, pues aquí hay dos apartamentos en este jardín, uno aquí y uno allá, los conectamos, hacemos una sola entrada, solo que se va para dos partes. Me pienso en eso, pero aún no lo digo, solo lo pienso y digo yo, ok, dejemos que, a ver qué pasa. Y ella está hablando con mi hermano Luis Miguel, mi hermano el mayor de los hombres es el que le maneja. Nosotros somos cinco, tres mujeres, dos hombres. El mayor de los hombres es el que le maneja toda la plata. O sea, el de la cuenta, el que paga, bueno. Entonces, ella habla con mi hermano Luis Miguel y entonces le dice, pero es que yo necesitaría entonces vender mi casita de vivenza y entonces comprarme dos apartamentos pegaditos. Y Luis Miguel le dice, ay, ma, ¿por qué no construyen algo en el jardín de Catalina? Es como que él se sintoniza con esa idea que está ahí dando vuelticas y ella dice, uff, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, y ella se queda calladita, porque es que después de esto nos enteramos de todo es después. Ella se queda calladita y no dice ni mu. Y un día yo me quedo mirando y dije, mamá, ¿y por qué no construimos acá una ampliación con todo? O sea, cocina, patio, o sea, lavandería, sala, comedor, eh, bien rica, que tengas, o sea, una casita, pero pues aparte. Gracias a Dios tengo esa posibilidad, o sea, yo tengo los que conocen mi casa, que han venido, saben que tengo pues un jardín inmenso, esto era una finca, literalmente, y cuando yo me vine a vivir acá a esto era finca, 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 finca. De hecho, pues las personas pensaban que yo estaba un poco loca porque hace, uf, 30 y tantos años. Bueno, venirse a vivir acá era un poco locura. Era muy lejos, era muy solo, era muy... y ha sido pues una bendición infinita, una bendición infinita. Entonces, están todas las posibilidades dadas. Ella vende su casa y empezamos a construir esto. em, con, y aquí vuelve y son unas cosas. Esto es lo que tiene sentido, esto es lo que haremos, pero entonces también entran en juego, vuelve a entrar en juego como lo práctico. Entonces, de esa casa de vivencia que es de mi mamá, ella sigue viva. De todas maneras, esa casa ya estaba a nombre de nosotros cinco. Eso significa que en el momento de venderla, cada uno tiene el 20%. Eso significa que yo tengo que construir esa casa con mi 20% porque está en mi jardín. Entonces, ahí vuelve y volvemos a hacer como ese, ese baile, es que literal es como un baile entre, entre lo práctico y lo que hay que hacer y entre lo que tiene sentido. Y cómo las dos cosas terminan siendo una sola, pero a nuestros ojos llegar a ese síntesis es complejo. Pues digamos que no es tan sencillo, no es tan sencillo.
Perdón, Catalina. Sí, Ay, perdón, me presento rápidamente, Carmen Sintes. Yo también soy de Sagrado Corazón de Jesús del Valle de Lili. Pero eh, me llama la atención lo de Vivenza porque además trabajé un tiempo vendiendo y conocí ese proyecto. Es muy bonito para adultos mayores. ¿Y qué pasó? ¿Ella vivió sí, allá y no le gustó? ¿O sí. ustedes decidieron que ya no No, era o qué pasó? no. Perdón. Amó su casa de vivenza, vivió muchos años en su casa de vivenza, fue absolutamente feliz en su casa de vivenza, pero em, ya se sentía muy sola. ¿Por qué se sentía sola? Porque claro, nosotros como hijos íbamos y la visitábamos, pero realmente no había nadie con ella todo el día. Cuando se enfermó, enfermó, la que la fue a recoger fui yo, que era la más cerquita a Vivenza, era yo. Estoy a media hora de Vivenza, yo estoy en Cajicá. Digamos que de noche y sin carros estoy a 20 minutos, 15 minutos, que no es mucho, pero ella alcanzó a realmente angustiarse bastante. La enfermera, claro, la enfermera que de Vivenza fue quien le dijo, llamemos a alguien ya, usted tiene la tensión, perdón, el pulso súper acelerado. Ella entra a la clínica Marley con fibrilación auricular, o sea, el corazón haciendo, no latiendo, sino haciendo así, básicamente. Y ella ya se siente muy sola allá, ¿m? Pero vivió muchos años muy bien y muy feliz. Es que te tengo que contar que mi mamá también ya tiene 91 años. O sea, no es... No, pero yo tengo la mía con 98. Bueno, maravillosísimo. Ella no, digamos, son esas decisiones, es lo que yo digo acá. Esperen si Y verán más yo. cuando se siente enferma, ¿no? Se ¿Cierto? trata de... Ah, Más cuando una persona se siente enferma. Lo digo por mí que también vivo sola, sí, totalmente. Julie, bella. Entonces, pues, es decir, es muy diferente cuando la persona tiene una salud buena, pues bueno, entonces más si ha salido para una clínica, lo que yo digo. Sí, Yoli, te oigo, no te oigo, te escucho, pero no te veo. Reconozco tu voz. Eh, No ve mi bella, bella. pelo blanco. No te No, veo. estás en un punto ciego de la pantalla. No sé dónde estás, pero un poco. Eso, ahí está, ahí está. Hello, bella. Preciosa estás. Llegué Me un poquito encanta. tarde, pero ya sé cómo se llega más temprano. No, Muy perdón, bien. otra pregunta que yo tenía es sobre lo de que decías de la decisión de morir. Ujú. Yo no entiendo, yo creo que eso tiene que ser para las personas que todavía están como en uso de todas sus facultades, porque Sí, mi mamá es el caso, ya tiene Alzheimer desde hace unos 6 años, 8 años, que dijeron ujú, que era tardío, porque pues de 98 y le empezó hace 6 nomás. Eh, claro. y ella dice a cada rato, ay, Dios mío, pero yo, ¿por qué mi Dios no se acuerda de mí? Yo ya he Ujú. vivido lo suficiente, pero está divinamente, no tiene ningún problema de salud ni nada. Pero se quiere Entonces, morir. Sí, Pero se quiere morir. pues sí, dices, está cansada. Entonces, ¿cuándo es eso? sí. Pues la respuesta es no sé. Sí, claro. No hay respuesta, pero sí, sí creo que hay, digamos, la conciencia, sí hay que tener la conciencia plena De acuerdo. De acuerdo. para esa decisión. Y No lo puede otro, una de ser, las cosas que es Cata. importante acompañar, perdóname un segundo, yo, en la compañía es acompañar a la persona y no pensar que lo que está bien para mí está bien para ella, sino no hay cosas que estén bien o estén mal. Hay decisiones que las personas toman y uno las acompaña en eso. No es más. Ok. De acuerdo. De eso sí. Jolie,
No, me diste la respuesta sin hacer la pregunta. La palabra Ah, que puede sentir soledad, vacío, eso es decir. Entonces, eso es muy importante, la parte de la compañía, así esté un poco perdida, porque sienten una sensación, sienten un sí, abrazo, sienten un... Entonces, eso es clave. Entonces, me diste la respuesta. sí, sí, sí. Y muchas veces esa compañía eh, se trata más de quedarse quieto y en silencio que de moverse, tratar de moverse frenéticamente hacia alguna parte. A veces solo es estar, solo con estar ahí, pero estar presente, estar completamente, atender. Por eso la palabra atención es tan linda, atención, atender. Fíjense que muchas veces atender en salud, ponerle atención a eso. Es realmente, y cuando uno dice, vamos a atender a esta persona, incluso a ustedes los están atendiendo ahí, les llevan una agüita, eso es prestar atención, es una bellezura. La atención de las, enfocar la atención es de lo más poderoso que tenemos, los seres humanos. Otra pregunta, Catalina. En el caso de que tú contabas de tu amiga que acompañaste en la eutanasia, tú decías como usted se va a morir como usted quiera y lo que quiera. Entonces, ese Sí. acompañamiento también hace, es lo que ella quiere, como quiera, así a ti no te parezca, o no sé cómo se maneja ese tema. Porque pues tú hablas de tu creencia como en ese momento, pero finalmente te dejaste ir por otro. Pues no es que me Sí. haya dejado ir por ningún lado, porque yo aún, como les contaba, todavía no tengo esa decisión clara y esa pregunta sigue ahí acerca de la eutanasia. Lo que pasa es que en ese instante yo digo, es mi amiga, ella me ha buscado a mí, yo la quiero con todo mi corazón, la quiero acompañar y acompañar implica acompañarla en eso. Entonces, por eso digo que se parece a esa historia de cuando estaba en segundo de bachillerato en el Sagrado Corazón, que le digo a esta pobre monja, eh, si el infierno, si yo tengo que creer en un Dios y el infierno existe, pues no puedo creer en ese Dios, claro, eso me remueve a mí todas mis creencias. Esto es lo mismo. Bueno, pues entonces, si está tan mal, asumiré las consecuencias, sean las que sean, pero yo a mi amiga la voy a acompañar en esto, Es su deseo. en eso, eso es lo que eso es lo que ella ha elegido. Ok. Eso es lo mismo que morir dignamente. Sí, es Ah, en lo que uno hace de morir dignamente, hay como varias preguntas y una de las preguntas es eutanasia. O sea, uno puede poner sí o no, es como en la voluntad. Y Son, uno son, decide son cómo dos cosas quiere. distintas. Ellos tienen cuidado paliativo y eutanasia. Exacto, exacto. Pero digamos, cuando uno hace llena el formato de de morir dignamente, hay como muchas preguntas y una de esas es eutanasia, la otra es, ¿usted quiere cuidados paliativos? ¿Usted qué quiere? O sea, ¿usted cómo se quiere? Literal, abierto, ¿usted cómo se quiere morir? Perdón, a propósito de eso, yo he oído, no me han dicho que ya no es suficiente con ir a uno y estar afiliado a Derecho a Morir Dignamente, sino que hay que ir a un notario y decir, Sí, ¿eso No, esto no, es no, cierto? no, no, no. sí, Mira, no, mira, Guillermo, sí es cierto. no, no, es Para, que yo acabo de Lo actualizar, acaba de hacer. acabo de actualizar bueno, los papeles. cuéntanos. A ver, Yo antes los tenía con notario, pero ya quitaron eso. mando. Mm, A mí me dijeron que lo acaba, que lo No, pusieron, no, no, es pero que las normas vienen, yo no sé por cambiando. qué en el Congreso es Lo acaba de hacer Guillermo.
En Congreso se meten en este tema todos los años, pero en este momento únicamente hay que llevar el formulario firmado por dos personas que dicen que uno todavía es una persona racional y consciente. Sí. Ay, ahorita me das esos datos. En la Fundación de Derecho a Morir Dignamente, Sí, sí. allá en la Avenida Chile con O sea, la nada UCE. moderno. Sí, al lado del gimnasio moderno, claro. Sí. Entonces hay dos Imagín- ah, ¿Cómo sí. renovar o qué? Sí, sí. Ah, sí. Sí, A porque mi ¿Qué vas a mamá, decir, Cata, perdón? perdón, que a mi mamá por la edad hubo que llevarla a un neurólogo que era un concepto cognitivo, que ella sí estaba, y entonces le hizo pues las pruebas típicas de pinte un reloj. Las personas, por ejemplo, con demencia o Alzheimer no son capaces de pintar un reloj. Eh, Le hizo muchas preguntas y las típicas. Día, qué día es hoy, qué hora es, en qué mes estamos, quién es el presidente, dónde, todo. Y tuvo que darle ese concepto para que pudiera hacer lo otro. Ahora, em, y eso es muy importante. Fíjense ustedes, a Guillermo ahí lo están viendo absolutamente sano, presente y consciente. Y, y ya está listo. O sea, él ya hizo lo que tiene que hacer. Yo digo que es un Ahora, ejemplo. ahora solo Para tiene mí que ha seguir sido un ejemplo viviendo, siempre. viviendo como Sí. el chiste de Mafalda o de Snoopy. Yo no sé quién dice, un día nos vamos a morir. Y entonces él le contesta, sí, pero hoy no. Es un ejemplo para todos nosotros que lo conocemos hace tanto tiempo. De Sí, verdad. Muy tan lindo. bello. Entonces yo Así cuando es. me pongo triste pienso en él. Entonces echa Ay, para adelante, Yolanda. sí, así es. Cata, me siento muy emocionada de venir, nunca había venido. Lógicamente me falta práctica, que es llegar más temprano, el tráfico, todo, pero bueno, llegué. Y Ay, de qué verdad me dicha. siento muy, muy, muy emocionada. ¿Cuánto Ah, daría por verte? ¿Cuánto daría por estar un día en tu casa como pasábamos antes? De verdad. tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa. Yo me siento muy honrada, Yoli, No, que porque haya es sido. que llegaron de Guillermo y poderte conocer a ti es una cosa impresionante. ¿Cómo será que te tengo una libreta hace 160 años que te iba a regalar? Y ahí está. Yo no sé si todavía existe. Bueno, Tan con linda. esto te digo todo, de verdad. La, Igualmente que te la digo doy a ti, por me digo a recibida. Guillermo, que nunca nos ha La doy por abandonado. recibida. Le digo a La doy Guillermo por que nunca nos ha recibida. abandonado, sino siempre nos ha dado fortaleza para seguir adelante. Y el mejor ejemplo son ustedes dos, cada uno en su vida. ¿Ok? Gracias. Tan bella, Yoli, gracias, generosa y amorosa con tus palabras. Cata, ha sido muy, muy valioso todo lo que nos has comentado y detrás de todo hay un concepto fundamental que es el amor. El amor, como la canción de los Beatles, All you need is love. Lo único que necesitas es amor. Realmente, el amor es la fuerza cohesiva de el universo. Pero tú también, Guillermo. Siempre nos hemos dado amor abierto a todo lo que lo que hacíamos antes de pandemia. Estaba tu casa abierta para una clase de cocina y era divertidísimo. Entonces siempre yo creo que se juntaban el hambre con la gana de comer, fueron ustedes dos, para darnos todo el amor y todas las enseñanzas y todas las experiencias que ha vivido cada uno en su vida y que es un ejemplo para uno no quejarse. Gracias, gracias, señoras y señores. Cata, mil gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Seguimos conversando. Muchas gracias. Gracias, Seguimos Carlos. Chao. conversando. Luego. Yo te mando un beso imaginario. Y yo te mando un beso muy real.
Beso virtual. Virtual. Virtual es real. Sí, porque Guillermo está